Dair Ral y Pedro Yajure. Al aire ya empezó un programa en la radio y al escucharlo también lo puedes ver en televisión por BTV. Vaya, vaya, vaya. La mañana y te da información. La unión de la radio y la televisión. Es al aire tu programa, te lo digo yo. Hola, hola Venezuela. Feliz y bendecido día. Feliz martes, Dair. Ni se case ni se embarque. Ni del programa se aparte. Usted también. Ajá. Buenos Hola, días. Yajure, ¿cómo están? Muy buenos días para ti, Chévere. para toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora a través de la señal de Venezolana de Televisión, de todas las emisoras aliadas, ya conectados con ustedes vía live a través de la cuenta Al Aire Contigo. Hoy es 25 de marzo del año 2025 y estamos en estudio nuevo. Yo no sé, este estudio está remozado. Ah, Este estudio. estudio está hermosísimo. Hermoso. Teníamos tiempo que no estábamos desde este estudio. Yo lo veo en alta definición, señor Yajure. Yo la veo a usted más joven, no sé. Siendo usted una señora mayor. Sí, pero más ¿verdad? Sí, porque no, es que de esta dupla yo soy la señora mayor, el señor Yajure no, reveló su edad en estos días, Por 42 años. Sí, Sí, reveló su edad y yo le dije, no, 42. Yajure, imagínese, 42 años. para que usted vea Sí. esta belleza tropical. ¿Ah? Sí, sí, esta belleza del trópico. Este cuerpo latino. Este cuerpo latino. 7 de la mañana, 2 minutos y vamos a estar en este estudio durante varias semanas, además porque todo el equipo de Venezolana de Televisión también se suma a esas medidas del Ejecutivo Nacional en vista del cambio climático y para, bueno, aportar en toda esta dinámica de ahorro energético, así que nosotros desde acá vamos a estar compartiendo con ustedes durante todas las mañanas, de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, a través de la señal de Venezolana de Televisión de todas las emisoras aliadas y también conectados vía live a través de la cuenta Al Aire Contigo. Revisamos las efemérides del día de hoy. Tal día como hoy, en 1567, se llevó a cabo la batalla de San Pedro con el cacique Guaycaipuro, quien era el soberano de todas las tierras de hoy, Distrito Capital y Estado Miranda, después de haber derrotado y expulsado a los españoles, y fue al encuentro con Diego de Lozada y se libró un combate encarnizado y violento por las tierras de Caracas. Y tal día como hoy, pero en 1976, se produce la primera aparición de la Virgen de Betania en la finca Betania, ubicada en Cuba, Estado Miranda. La elegida para presenciar esta aparición fue María Esperanza Medrano, quien más tarde fue considerada como sierva de Dios por la Iglesia Católica. En 1987 se crea la Fundación Casa del Artista en Caracas mediante el decreto presidencial número 1500. La fundación fue el resultado de la iniciativa y la lucha de un grupo de artistas. Y más reciente, de 1997, se crea el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI. El SAPI es una institución encargada de la protección de los derechos relacionados con la propiedad intelectual, que incluye el derecho de autor, marcas y patentes. 7 de la mañana, 4 minutos, compartimos con ustedes a esta hora Publicidad al Aire. Es una presentación de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora, y a él acreditamos saberes de alta calidad. En Portuguesa, Acarigua produce y crece. CanTV, conectamos vidas para crear futuros. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas. Somos Mérida, capital de la aventura. Únete a la fibra óptica de Thundernet y disfruta el internet más rápido y sólido de Venezuela. Thundernet, tu internet productiva. Estado Sucre, tu destino seguro. Y saludamos a quienes se conectan del estado Carabobo y lo hacen a través de Mundial 104.1. San Diego Alcalá 96.7. Vanguardia 96.7. Radio Dale 99.7. En el estado Cogede Central de Noticias. Radio Agrícola 94.1. Tamanaco Estéreo 91.5. Fanática 90.1. Bárbara Estéreo 101.7. En Tinaquillo. Garmendia Estéreo 105.1. Carmedia, ya nos venimos al Distrito Capital Sí. con Torabaima Rebelde 99.5. Aires Pastoreño 101.7. Voces Antiimperialistas 101.5. Sendero 88.5. Minca 96.1.
100.1 en Altagracia. En el estado Falcón Informativa 90.9. UNFM 104.1. Metrópolis 88.1. Y en la Gran Caracas, BTV Radio 99.5. Y Radio Sensación 8:30 AM. Por cierto, saludamos a Diosa Bayona, nuestra intérprete de lengua de señas que está por allí. Hola Diosa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Diosa. Bienvenida, Diosa Bayona, 7 de la mañana, 6 minutos. Revisamos titulares, nos vamos al portal de la Radio del Sur. Estados Unidos amplía licencia a Chevron en Venezuela. Guyana es una subsidiaria colonial de la empresa ExxonMobil. Correo del Orinoco. Presidente Nicolás Maduro deposita primer lingote de oro en las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Presidente de la República, Nicolás Maduro, lanza el motor minero en la clausura de la Expo Metal 2025. Chequeamos el portal de Ciudad Caracas. Ejecutivo Nacional solicitará a la ONU intervenir en rescate de migrantes. Pasamos al portal web de Venezolana de Televisión. Activan planta ecológica para la pequeña minería de oro en el Callao. Y en el portal de Venezolana de Televisión vamos a ampliar este titular. Venezuela espera comunicación del Salvador para repatriar a connacionales secuestrados. Estamos actuando diplomáticamente y desde el punto de vista legal, reclamando el derecho de nuestros connacionales que están secuestrados. Así lo señaló el ministro del Poder Popular para Relaciones Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, al tiempo que resaltó que el gobierno bolivariano aún se encuentra a la espera de la llamada que confirme el retorno de 238 venezolanos secuestrados en el llamado Centro de Confinamiento de Terrorismo, CECOT, en El Salvador. Destacó que los 238 venezolanos secuestrados en El Salvador no tienen delitos por pagar en la nación centroamericana, por tanto no deberían estar privados de libertad. Nayib Bukele les viola todos los derechos, dijo el ministro Diosdado Cabello. De igual forma, enfatizó que el gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene la disposición de buscar a los venezolanos migrantes en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. El ministro alertó que el gobierno de Nayib Bukele aún no se ha pronunciado en torno al secuestro de los más de 200 venezolanos privados de libertad en la cárcel de CECOC. Ellos no andan borrachos de poder. Lo que sí es cierto es que en El Salvador se violan los derechos humanos a cualquier ciudadano, puntualizó el ministro Diosdado Cabello. Información reseñada en el portal de Venezolana de Televisión. 7 de la mañana, 8 minutos, y tenemos listo a esta hora el reporte del INAMEC. El coronel Raidy Zambrano, presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMEC, nos cuenta cómo estarán las condiciones climáticas para hoy. Coronel, buenos días. Buenos días para nuestra hermosa Venezuela. Hoy martes 25 de marzo de 2025. Mi mapa de Venezuela tiene nuestra Guayana Esequiba. Venezuela amanece con cielo despejado, alternando con nubosidad parcial la mayor parte de su extensión. Igualmente se puede observar nubes estratiformes en partes de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, centro norte costero, occidente y Andes. Durante la mañana persisten condiciones atmosféricas estables sobre el país, con cielo poco nublado y baja probabilidad de precipitación en la mayor parte de su extensión. Sin embargo, persiste el aporte de humedad por parte de los vientos alisios más intensos, favoreciendo la formación de nubosidad estratiforme, con lluvias o lloviznas dispersas en zonas al sur de Amazonas, Miranda, Falcón y Táchira. Después del mediodía se observará algunas zonas nubladas con chubascos dispersos en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas, manteniéndose el resto del territorio nacional con cielo con poca nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones. Acumulados pluviométricos entre 3 y 15 milímetros. En cuanto a las temperaturas, una mínima de 6 grados Celsius en montañas de Mérida y máxima cercana a los 38 grados Celsius al norte de Amazonas, Bolívar, Anzoátegui, llanos centrales y occidentales. Oleaje oscilando entre 1.5 y 2.5 metros de altura en toda la línea costera del país. Fase lunar 3 días después de cuarto menguante. El tiempo no espera, nosotros tampoco. El INAMEC, tu aliado contra la emergencia climática. Gracias al coronel Raidy Zambrano, presidente de INAMEP. Y a esta hora les presentamos publicidad. CanTV. Vive la ultra experiencia con Ava Ultra, internet 100% fibra óptica de CanTV.
En Vargas, cada rincón es algo nuevo por descubrir. Ofrece un punto de conexión que te acerca a otras ciudades y países del mundo. Recorre sus calles llenas de encanto, diversión y la calidez de su gente. Explora la cultura y sus tradiciones a través de la ciudad histórica. Disfruta de sus playas, gastronomía y visitas guiadas. Descubre un destino que te conecta con el mundo. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas. Acarigua, en el estado Portuguesa, es una joya que encanta a todos aquellos que tienen el privilegio de conocerla. Con una historia inspiradora, una belleza natural y cautivadora, un destino turístico imprescindible para los amantes de la cultura y la naturaleza. Enmarcada por exuberantes paisajes, cuenta con el monumento agrícola más alto del mundo, con una gran extensión de tierras fértiles que lo hacen destacarse como el granero de Venezuela. En Portuguesa, Acarigua produce y crece. El que madruga está al aire con Dair Ral y Pedro Yajure. Titular. Amigos, de vuelta con ustedes 7 de la mañana, 11 minutos. Ya con nosotros nuestro invitado el día de hoy. Se trata del diputado Julio Chávez, diputado por el estado Lara. Presidió la Comisión Especial para investigar los crímenes contra los migrantes venezolanos en el extranjero. Por supuesto, también forma parte de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, y otras responsabilidades también dentro de la Asamblea Nacional. Pero mencionamos esta comisión especial porque por allí vamos a arrancar. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Hola, hola Venezuela. Hola, hola, Lara. Buenos días, Gracias Pedro. por acompañarnos. Un saludo a la gente de Carora. Activa. Un gran abrazo a la gente que Activa el día de hoy. Ahora, diputado, y queremos arrancar por allí porque, bueno, usted estuvo en esta comisión donde se llevaron a cabo y donde revisaron casos desde diversas partes del mundo, donde se estudió la materia, donde... Sí, entonces, en función a ese trabajo que se hizo en la Asamblea Nacional, queremos, bueno, la revisión o el análisis de la situación que se ha generado con los migrantes venezolanos que se encuentran en El Salvador. Sí, bueno, creo que en otros programas de ahí habíamos explicado, ¿no? Suficientemente el contenido de este trabajo de la Comisión Especial. Nosotros hicimos un análisis en profundidad de las causas que motivaron esta migración inducida por razones económicas, ¿no? Porque a veces uno debate con dirigentes opositores. Pasó hace pocos días en un debate televisivo, ¿no? Bueno, de que algunos opositores seguían responsabilizando de la situación de la migración inducida por razones económicas al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y decía, bueno, es posible que se hayan cometido algunos errores en cuanto a la política económica, porque estamos en una situación totalmente, atípica, ¿no? Pero nadie puede negar, decíamos nosotros, que, por ejemplo, el salario mínimo de los trabajadores en septiembre del 2012 eran $413, ¿no? Y, por supuesto, había un índice de desarrollo económico de los más altos de mayor crecimiento en América Latina y mostramos indicadores económicos importantes. Ahora, ¿por qué esto se viene a pique, Pedro, Dair? Bueno, precisamente porque es el momento en que logran el asesinato del comandante supremo Hugo Chávez, se comienzan a desatar los demonios, decían que ya, bueno, la revolución al no estar el líder al frente, esto se iba a desplomar, y comienzan esa etapa o esa fase de aplicar la política de máxima presión sobre el país. Y en esos tiempos el presidente Obama firma su famoso decreto en marzo del 2015, se comienzan entonces a echar a andar, todas estas decisiones de las medidas unilaterales coercitivas que golpearon PDVSA, golpearon la economía, la columna vertebral de la economía del país, y como consecuencia de todo ese accionar, bueno, se derrumbaron los ingresos por concepto de venta de petróleo. Hemos visto ya los números que son, espeluznantes, cómo cayeron en casi 97% los ingresos por concepto de venta de petróleo, pero además de toda la persecución financiera, todo el bloqueo, es decir, toda aquella, política de máxima presión golpeó la economía, pulverizó el salario de los trabajadores y trabajadoras, y como consecuencia de esto, la población más joven, la llamada generación Z, fue sobre la que al mismo tiempo se, orientó toda una, lo que se llama la guerra cognitiva,
guerra de cuarta y quinta generación, que algunos diputados opositores en la comisión se burlaban, ¿no? Porque decíamos nosotros, todo eso que aparecía en la prensa de América Latina, todos los días contra Venezuela, que había que irse del país, que me iría Una promoción demasiado, permanente. ¿no? ¿Se acuerdan de aquella famosa frase que ellos acuñaron, ¿no? Me iría demasiado. Comenzaron entonces a estimular las primeras olas migratorias, porque fueron 3 olas migratorias que se dio en ese tiempo. Se comenzaron entonces a crear unas ONG que se iban a encargar de gestionar la salida del migrante desde la Plaza Bolívar, allá en Carora, la Plaza del Rotor de Carora, otra la Plaza Bolívar de cualquier ciudad del país. Les ofrecían las bucetas, paquetes, le quitaban los pasaportes y se los llevaban en principio a Colombia, ¿no? Y luego a partir de allí al país que ellos habían seleccionado o donde ya estaban preparadas estas ONG. De modo que toda esta operación que se hizo en aquel entonces contra el país propició que muchos connacionales nuestros, con todo el contenido de esos mensajes, se terminaran yendo del país, ¿no? Por supuesto fueron captados por estas ONG, fueron entonces en algunos casos, tenemos los testimonios en la comisión, de mujeres que decían que les habían ofrecido ir a trabajar en casting, etcétera, publicidad, mercadeo, y cuando llegaban al país, Colombia por ejemplo, le quitaban el pasaporte y las obligaban a esclavizarse desde el punto de vista sexual. Tenemos los testimonios de madres, inclusive en algún momento recibimos hasta llamadas de venezolanas en estos países, bueno, llorando, diciendo que las tenían secuestradas, las obligaban a prostituirse, y eso no fue lo que realmente le habían dicho inicialmente. Eso era todo un engaño, toda una situación, bueno, que propició esto, que muchos vendieron todas sus propiedades, dejaron absolutamente, se fueron del país, en algunos casos se llevaron hasta a los niños pequeños. Se presentó un problema en Colombia que tratamos en la comisión de estos muchachos, de niños, pues que habían sido en algunos casos abandonados por los padres. Ahora, esto que está ocurriendo en El Salvador y esta decisión por parte del gobierno de Donald Trump junto al presidente Bukele, forma parte de una nueva etapa dentro de la migración, es decir, marca además un precedente lo que está ocurriendo allí. Claro, decíamos entonces que todo esto ocurrió, ¿verdad? En varias oleadas, ¿no? Venezuela nunca tuvo una tradición de ser un país que emigraba. No, al contrario, siempre recibimos gente de diferentes partes del mundo huyéndole a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, al hambre en algunos de estos países también, a la violencia en el caso de Colombia, y muchos escogieron a Venezuela como ese destino seguro, ¿no? Y a las dictaduras de Latinoamérica. Y a las dictaduras de Latinoamérica. Chile, con los dictadores que tenía. Chile, Argentina, Paraguay, en efecto, ¿no? Todos terminaron en Venezuela, ¿no? Entonces, pero esto no, lo que ocurrió después fue un estímulo a que la gente se fuera del país. Había que bloquear Venezuela, había que sacar a su población más joven, era la que realmente podía activar, ¿no?, el aparato productivo. Pero además, pero recordemos que muchos de esos países, receptores de la migración venezolana por razones económicas, bueno, la educación está privatizada. Entonces, un profesional allá, un médico en Chile, lo que cuesta graduar un médico en Chile o en cualquier país, dicho por ellos en los testimonios también, ¿no? Entonces, todos estos factores que analizamos, bueno, convirtieron la migración en principio en un arma política. Eso fue en una primera etapa. Y la otra segunda etapa fue cuando los mismos dirigentes políticos que auspiciaron esa inmigración comenzaron a decir que los inmigrantes eran un estigma y que eran unas plagas. Claro, los primeros fueron recibidos con alfombras rojas en estos países de la región, ¿no? Luego, entonces, cuando se produce ya la estampida masiva, una migración mucho más masiva, ellos exigían que fuera por la vía irregular, no que llegaras a un aeropuerto y te fueras, no, sino que te fueras por la vía irregular. Entonces, a lo largo de la vía se comienzan a crear también estaciones de trabajo, control del negocio, te llevo hasta tal punto y te cobro tanto, si te paso por tal zona, en el caso del tapón del Darién y el Darién mismo, antes de entrar al Darién está, digamos, los grupos del narcotráfico
de la zona. Después del Darién están el cartel de Sinaloa, los carteles mexicanos, etcétera. Pero todo esto es un gran negocio. Yo les decía al principio, mire, y lo detectamos en la comisión, que este tema de la migración se convirtió en un negocio fabuloso. El 7% del PIB mundial lo genera estos movimientos migratorios. El PIB mundial de la economía del mundo, 7%. No es cualquier pelusa, Pedro, que decía. ¿Hay estudios de ese porcentaje que se maneja a nivel mundial? Claro, porque además todo esto tiene que ver con las operaciones de estas ONG. Entonces detectamos, por ejemplo, en Perú, ¿te acuerdas de Oscar Pérez? Claro. Vecino tuyo aquí de No. Miranda, ¿no? Ah, bueno, de Miranda, Petare. ¿no? Claro, el famoso cabecemotor. Bueno, él presidía y dirigía un grupo de ONG que se encargaron de recibir en este país y otros dirigentes opositores en otros países a toda esta migración migrante para esclavizarlos en muchos casos allá. Porque el testimonio que tenemos en la comisión es que trabajan 12, 13 y 14 horas diarias. No habían días de descanso. Delincuencia organizada. Una cosa terrible. Bueno, en el caso de Bogotá, la alcaldesa de Bogotá tenía zonas en Bogotá, llamadas zonas rosas, protegidas por el gobierno local, el de Bogotá, para que allí se prostituyeran las mujeres venezolanas. Y teníamos los testimonios. Pero luego entonces comenzaron a judicializarlo, ¿no? A responsabilizarlo de los males que ellos habían generado en esos países. Comenzaron entonces a judicializar, a atacar la migración, comenzaron a decir que era una peste. Luego ya no les sirvió, era el lumpen el que estaba llegando. Entonces, bueno, esto generó que en esos países se adoptaran medidas para perseguir, satanizar y judicializar la migración venezolana. Tanto así que en los Estados Unidos, la Cámara de Representantes del Estado de Mississippi presentó un proyecto de ley de casa inmigrantes latinos en los Estados Unidos, que le están pagando $1,000 si tú denuncias a un migrante que esté ilegalmente en el país. Estas organizaciones, con esta ley que aprobó el Estado de Mississippi, los puede reportar y si es exitosa esa deportación, cobran por ese migrante deportado. Eso está ocurriendo en Estados Unidos, están persiguiendo a los migrantes. Fíjese, lo voy a detener, diputado, porque tenemos que hacer el corte a esta hora. Y además que usted nos ha ubicado en contexto, bueno, la labor que realizó la comisión y, bueno, las causas de la migración. Y con este contexto y con estos datos, ya revisar la situación o el caso Salvador y qué análisis de ese caso se presenta en este momento. Hacemos la pausa a esta hora. ¿Con qué tema nos vamos? Ya Vámonos con recordando a José José y el tema El Triste. Ya venimos. Si quieres conectarte con todo el mundo, aprender y producir con internet. Fibra óptica te tenemos, velocidad para que no paremos, respaldo eléctrico vacilemos con Tundernet. Imagina despertar rodeado de los Andes venezolanos, respirar aire puro y disfrutar hermosos paisajes. En Mérida puedes escalar el Pico Bolívar, el más alto de Venezuela, o simplemente relajarte en las aguas cristalinas de la laguna de Mucubají. Disfruta de una vista panorámica única en el teleférico Mucumbarí, el más alto y largo del mundo. Somos Mérida, capital de la aventura. Ahora tus mañanas pueden tener una experiencia diferente sintonizando Al Aire por VTV y sus emisoras aliadas. Hola, hola Venezuela, saludo a la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión Al Aire. Seguimos conversando con el diputado Julio Chávez y en esta parte del programa, diputado, queremos conversar acerca de ya más a fondo de la situación de nuestros venezolanos, nuestros hermanos venezolanos en El Salvador, a quienes se les irrespetó el debido proceso y están secuestrados en El Salvador. En efecto, continuando con la visión de que la migración es un negocio. Ahora fíjate cómo se está expresando esto en el tema carcelario. Yo le decía fuera de cámara, ¿no?, que se habían disparado con la victoria de Donald Trump,
se han disparado las acciones en Wall Street, en la bolsa de valores, de las empresas que manejan todo este sistema de privatizar las cárceles en Estados Unidos, en América Latina y en el mundo. Se han disparado, Pedro, casi un 75%. Significa entonces que se está inaugurando en El Salvador una nueva etapa de esa visión mercantilista. Tercerización de la justicia. Tercerización de la justicia, ¿verdad? La mercantilización, en este caso de los recintos carcelarios, porque esto fue producto de un negocio. Claro. Es decir, el presidente Donald Trump, por gestión del señor Marco Rubio, ¿verdad?, le está pagando $6 millones al señor Bukele para que tenga allí en esas cárceles, ¿verdad?, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos de los privados de libertad, donde hay una situación de una especie de una esclavitud moderna, un régimen de esclavitud moderna, porque desaparecen todos los derechos, no hay ningún tipo de fórmula de juicio, no hay el respeto al Estado de Derecho, el derecho a la... Además, todos los al convenios debido internacionales proceso, que se están violando allí. todos los convenios internacionales. Si Naciones Unidas no dice absolutamente nada, Amnistía Internacional lo que dice por ahí es que no están de acuerdo, pero bueno, al final... Pero son pronunciamientos vagos de la situación. Porque ellos son, de alguna manera, son cómplices. Es como la oposición venezolana. Sí. Quiero detenerme allí, Pedro, yo debatía con un dirigente opositor venezolano y son tan cara de tabla, ¿no? Sobre el caso de El Salvador. Sobre el caso de El Salvador, que ellos dicen que van a hacer las gestiones, ¿no?, para que esos venezolanos puedan volver al país, ¿no?, porque eso es culpa de Maduro, etcétera, ¿no? Bueno, y esas personas, provoca decirle otra cosa, Pedro, pero como estamos al aire no se puede. Bueno, esas personas no son los que están propiciando todo esto, no exigieron al gobierno de Trump este tratamiento a la migración venezolana en los Estados Unidos. No están organizando una caravana a lo interno de Estados Unidos, desde Florida a Washington, para apoyar al presidente Trump. Y las medidas que está tomando, y la violación y el secuestro de los venezolanos en el caso de El Salvador. Entonces, es esa visión, digamos, hipócrita. La responsabilidad del presidente. La responsabilidad del presidente de El Salvador también. y del mismo presidente Donald Trump, Claro. porque existe el Estatuto de Roma, fue un convenio internacional donde todos están allí. No, Pedro, todo el derecho internacional lo han violentado de manera flagrante. Y esto, precisamente, es lo que el gobierno, el presidente Nicolás Maduro, exige, de que se regresen esos venezolanos que fueron secuestrados, que no cometieron delito ni en El Salvador, ni siquiera en los Estados Unidos, salvo que son la presencia irregular. Pero es que muchos ni siquiera entraron a los Estados Unidos, pero estaban en México esperando, ¿no? Y prácticamente fueron engañados, introducidos en las cárceles en Texas, que son las que están privatizadas, porque esto se ha convertido en un gran negocio, como es el negocio de la migración, ya lo demostramos también. Esto genera inmensa fortuna a quienes están detrás de todo esto, que ya sabemos que en el caso venezolano es precisamente estos dirigentes opositores, el señor Tomás Guanipa en Colombia, a través del señor Eduardo Battistini, que era su asistente en la Asamblea Nacional, bueno, tenía una cantidad importante de ONG que manejaban esto, o Miguel Pizarro, o Lester Toledo, que nunca o Oscar Pérez, que nunca han trabajado, o el agente Smolanqui, todos ellos, o Carlos Vecchio, todos ellos se lucraron del dolor y la tragedia de estos migrantes venezolanos. Y además el grupo de venezolanos que está relacionado con Leopoldo López, que forma parte del equipo de Bukele. Son 10 venezolanos, del gabinete, los que asesoran por de... encima de responsabilidades ministeriales en El Salvador. Que eso es un dato importantísimo. Por ejemplo, la señora Sara Hannah George, que es ex asistente del diputado de Leopoldo López, es asistente de él, es la que dirige todo este equipo de venezolanos. Ahí está Miguel Zaval, Miguel Arbelo, Tomás Hernández, Rodi Rodríguez, Santiago Rosas, Ernesto Herrera, Juan Carlos Gutiérrez, Lester Toledo, todos venezolanos asesores, ¿no?, del señor Bukele. Entonces, esta situación que se está presentando, lo que ha puesto al descubierto, ¿no?, es que este tema de las cárceles pica y se extiende, porque, repito, se están disparando las acciones. ¿Y qué haces tú? ¿Cómo se estimula que sigan creciendo las acciones en las bolsas de valores?
que haya mayor población carcelaria. ¿Y a dónde lo van a buscar? A los migrantes latinos. En el caso de los venezolanos, están peligrando en territorio norteamericano más de 348.000 venezolanos y venezolanas que están amparadas en el parol humanitario, que pagaron por ese, digamos, ese mecanismo, y ahora están, bueno, están en, digamos, en la incertidumbre, porque seguramente pueden ser casados por estos cazarrecompensa, ¿no?, de inmigrantes, de acuerdo a la ley del estado de Mississippi, pero la están ampliando a otros estados que están haciendo redadas en los albergues, en las escuelas, en las iglesias, ¿no? Y esta situación de verdad es muy preocupante, Fascismo muy puro. peligrosa, es el fascismo desatado. Pero lo más terrible, ¿no?, y lo más triste es la hipocresía de la oposición venezolana, que estimuló todo esto, que aplaudió que estos venezolanos fueran puestos ya, digamos, esclavizados en El Salvador. Allí en esa cárcel han muerto más de 385 ciudadanos y ciudadanas del mundo, porque ahí se violan los derechos humanos de manera sistemática, desde que tú entras al centro, Pedro, y lo narró un periodista. Bueno, eso es violación de derechos humanos por todas partes. Ahora, ¿quién responde por todo esto? ¿Qué va a decir la oposición venezolana si ellos están aupando las caravanas? Se avalan y justifican. Si la señora, la líder del partido terrorista Voluntad Popular, que ha firmado acuerdos con el partido Likud de Netanyahu, del agresor, del ente sionista, asesino y masacrador del pueblo palestino, que son aliados en todo esto, en todas estas operaciones, y el negocio de la migración, ellos se están beneficiando y se están lucrando, tanto así, Pedro, tanto más que el negocio del narcotráfico. Este tema es realmente una cosa impresionante. Entonces, es un modelo de negocio. claro, ante eso, ¿qué hacer? La posición que ha asumido el presidente Maduro, denunciar en todas partes donde hay que denunciar. Ayer hubo una marcha en El Salvador, en San Salvador, la capital, en solidaridad con los migrantes venezolanos. Se está activando la solidaridad internacional. En los Estados Unidos los movimientos se han ofrecido para, de manera voluntaria, asesorar legalmente a los migrantes venezolanos. Y la situación en los Estados Unidos se está complicando. ¿Sabe que por allí quería, porque nos quedan pocos minutos para despedir, pero entendiendo además lo estudioso y el análisis constante que usted realiza de toda esta situación que ocurre con el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela, esa postura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de órdenes y contraórdenes que quizás sorprenden, que toma una decisión hoy, varía. Es decir, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Cuál es la realidad que tiene el gabinete de Donald Trump allí? Mira, allí lo que hay, precisamente lo que se evidencia, es que no gobierna Donald Trump. Que hay un desorden, un relajo, ¿no? Pero eso no le quita responsabilidad. Claro. Claro, por supuesto. Pero digo, en el caso, por ejemplo, del tratamiento a Venezuela, mira cómo se expresa el enfrentamiento. Por un lado, Marco Rubio, Sí. ¿verdad?, que responde a todo el poderoso lobby del estado de Florida, que ha chantajeado al presidente Trump que si no lo incorpora, no es el secretario de Estado, no cuente con los votos del estado de Florida para aprobar el presupuesto de la nación y que no se paralice el país. Y por otro lado, Richard Grenell, que fue el que designó al presidente Trump, ¿no? Mira cómo... Que algunos decían, pero ¿por qué lo designa él y no a Marco Rubio? No, precisamente, ¿no? Ahí hay un juego, una Sí. pugna interna, ¿no? Juego de Dentro poder. del propio Partido Republicano. Pero fíjate ahí rápidamente, Pedro. Una es la posición de Marco Rubio, que se derogue la licencia Chevron. Y luego Richard Grenell, que se restituya la licencia de Chevron. Entonces hay una confrontación interna, ¿no?, en el gobierno de Donald Trump, en el caso de Venezuela. Pero es que arriba de él, lo decíamos en un programa también, bueno, se expresa la confrontación entre Elon Musk, que controla una parte de la élite mundial, de la plutocracia mundial, que fue el que derrotó a George Soros, y se está expresando también esta confrontación de las grandes élites del poder. Es la confrontación entre los soberanistas y los globalistas. Salió derrotado George Soros, lo están exilando en Europa, ¿no? El responsable de estimular la migración a través de la Fundación de Sociedades Abiertas de George Soros, que la promueve a nivel mundial, y en el caso de Elon Musk, que son los que acaban de obtener la victoria y están utilizando a Estados Unidos para desarrollar su política de que, bueno, hay que gobernar las mentes de todos los seres vivos del planeta a través de estos ensayos que están haciendo sus empresas, Neuralink
que ya en otros programas también lo hemos explicado Con suficientemente. relación a esa prórroga que de repente lo aprueba 2 meses más para que siga operando Chevron en Venezuela, pero que incrementa un 25% de impuesto a los países que compren petróleo Que venezolano. negocien con, Bueno, por eso te dejo un con tira y Venezuela. encoge, ¿no? Ajá. Es la contradicción interna en el gabinete de Donald Trump, que es muy peligroso, porque al final la incertidumbre también se le traslada a la población norteamericana. Claro. Sí. Sigue incrementándose, digamos, el costo del combustible, Sí. de la energía. Sigue incrementando el alto costo de la vida en los Estados Unidos, porque le han impuesto aranceles a Brasil, a Canadá, etcétera, y hacen lo propio de allá para acá. Entonces están consiguiendo esos productos que eran muy económicos, ahora se han disparado y están afectando el bolsillo norteamericano. Entonces hay una incertidumbre muy peligrosa en estos momentos, y por eso es que, como decía el presidente Maduro, hay que tener nervios de acero, ¿verdad? Y calma y cordura y máxima movilización ante esta situación. Y estamos haciendo lo correcto al defender a los venezolanos en El Salvador. Y estoy casi seguro, Dair, estamos seguros de que vamos a lograr, digamos, que esos compatriotas regresen al país. No por la gestión que haga la oposición venezolana, la hipocresía y los caras de tabla de la oposición venezolana, que la estimularon, que la aplauden por debajo de la mesa y que están de acuerdo con todo esto, sino que va a ser por la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de que vamos a lograr hacer justicia y que esos compatriotas puedan regresar al país. Por cierto, Diputado, hoy hay gracias marcha por- en Caracas. Sí, gracias por Ahí marchamos acompañarnos. en la tarde para Diputado. apoyar con los migrantes. Sí, tenemos que pedir esta conversación con el diputado Julio Chávez. Gracias por visitarnos siempre en este espacio y por sus análisis. Vamos a hacer el corte a esta hora y luego de la pausa vamos a compartir con ustedes una entrevista que le realizamos a la viceministra de Petróleo, Paula Henao, desde la Expoferia Niñas y Niños Productores, que se desarrolla en la base aérea de La Carlota, específicamente en el centro de convenciones, que se extiende hasta el 30 de marzo. Así que hacemos la pausa y al regreso compartimos con ustedes esta entrevista. Son Gracias, Varadero, diputado. la Negra Tomasa. Tu futuro comienza cuando decides estudiar en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa UXAR. Te ofrecemos Derecho, Comunicación Social, Psicología, Educación, Teología, Filosofía, Contaduría y Administración de Empresas. Tenemos más de 60 posgrados y convenios con universidades nacionales e internacionales. Además, el mejor curso de locución del país con acreditación nacional e internacional. Te esperamos. Somos la primera universidad de Venezuela. UXAR y AEL. Acreditamos saberes de alta calidad. En el corazón de Cumaná se erige un monumento para honrar la memoria de un grande, el mariscal Antonio José de Sucre. En la calle La Luneta se ha construido una casa que simula el hogar donde creció este insigne cumanés. El rescate del acervo histórico fortalece la memoria colectiva del gentilicio sucrense. Sucre, el Abel de América. ¡Viva nuestra historia! Sucre, tu destino seguro. Hay una bella ciudad en el Caribe donde su atardecer es una flor. Cumaná lindo. Hola, hola Venezuela, y la magia de la televisión y la radio se trasladan a la Expo Feria 2025. Niñas, niños, productores, Dair, acá Hola, Yajure. desde La Carlota. Así es, estamos específicamente en el Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar en La Carlota. Y lo que ven al fondo y lo que escuchan es una trivia de jóvenes estudiantes, actividades que se están desarrollando en el marco de esta Expoferia Niñas y Niños Productores. Le queremos dar la bienvenida a esta hora a Paula Henao, es viceministra de Petróleo. ¿Cómo está? Bienvenida, viceministra. Muchísimas gracias, Dair. Saludos, Pedro. Gracias, Un placer ministra. para mí estar con ustedes compartiendo, especialmente el juego que tenemos hoy de la trivia, donde están compitiendo 2 liceos para obtener el premio al primer lugar y donde muestra cada uno de ellos su conocimiento en todas las áreas de turismo, agroindustria y, por supuesto, hidrocarburos, que es la estrella de la Expoferia. Ahora, viceministra,
llenó las expectativas toda esta expoferia acá que se realiza. La primera, por supuesto, que tiene que ver con la participación de niñas, niños y productores. Y adolescentes también. Y adolescentes. No, por supuesto que sí. La expoferia llenó las expectativas de todo. De hecho, la superó ampliamente. Es una expoferia que estuvo diseñada no solamente, en principio, por supuesto, a los niños, niñas y adolescentes, pero el material se adapta a cualquier público de cualquier edad. Hemos tenido adultos y hasta abuelitos que han estado felices de estar aquí compartiendo con nosotros. Ahora, esto marca un antes y un después de las actividades que se van desarrollando en esta área y que conectan con los sectores productivos del país. ¿Qué considera usted es lo más importante de involucrar a los más pequeños y adolescentes con las actividades productivas? Bueno, fíjate, Dair, que justamente es uno de los ejes fundamentales de esta expoferia. La intención es que desde los más pequeñitos hasta los niños más grandecitos que tengamos en casa, entendamos desde esa pequeña edad la importancia que tienen los hidrocarburos en nuestra vida cotidiana, que están presentes en prácticamente todos los elementos de nuestra vida, desde el vehículo que nos mueve con el combustible que utilizamos, así como con los juguetes que usan y bueno, por supuesto, los usos más específicos o más refinados. Y entonces no solamente eso, sino también cómo se vinculan con los otros sectores económicos. Hablamos entonces de la agroindustria, con los fertilizantes, los insecticidas y todo lo que tiene que ver con el sector de la cadena alimenticia. Y más allá de eso, el tema turismo, cómo promueven y se conectan con ellos. Alguien puede pensar que no hay conexión, pero por el contrario, hay una conexión directa, desde el avión o el ferry o el vehículo que nos lleva a vacacionar, así como nuestro país es tan bendito que tiene una riqueza hermosísima en la superficie y la riqueza que tenemos en el subsuelo, en los yacimientos de petróleo y gas que tiene Venezuela. Ahora, viceministra, tomando en consideración algunos anuncios que hizo en su oportunidad el comandante Hugo Chávez, decía que nosotros como país petrolero, con una energía, bueno, y un reconocimiento internacional como productores y con reservas internacionales bastante importantes, él decía que era necesario hablar de petróleo y que nuestros muchachos, desde el inicio de la educación, se hablara de petróleo y que tuvieran una formación en cuanto al conocimiento de los hidrocarburos de nuestro país. Es correcto, Pedro. Fíjate que un país con una tradición petrolera que supera los 100 años no se había hecho nunca una expoferia de este tipo. Y la intención justamente es esa, que nuestros jóvenes puedan entender desde muy pequeños cuál es esa cadena de valor de los hidrocarburos y cómo apalancan otros sectores productivos. Hablando de, por supuesto, lo que son las transformaciones del aparato económico y la diversificación económica. No únicamente anclados en la renta petrolera, sino como ese aparato es factor multiplicador para el turismo y el agro. Ahora, viceministro, ¿hay posibilidad de que en el pensum educativo vayan algunas materias que tengan que ver con los hidrocarburos? Sí, claro, deberíamos pensar en incorporar esos elementos porque ciertamente se ha hecho un esfuerzo desde el ministerio de hacer llegar todo ese conocimiento, pero debemos ser más elementos multiplicadores para que todos podamos hablar el mismo idioma y entendamos, tengamos el mismo nivel de comprensión. Ahora, ¿cómo se define cuáles son los temas relacionados a la formación y con hidrocarburos que se presentan en esta expoferia? ¿Cómo se definieron y por qué esas áreas? Fíjate que fueron una de las cosas un poco más retadoras del diseño del evento porque tenemos una escala de edades bastante amplia y tratar de diseñar un material que fuera sencillo de comprensión desde niños de 4 años hasta chicos de 17 años resultó un desafío. Sin embargo, se logró hacer un esquema bastante equilibrado y nuestros niños nos sorprenden. Desde los más pequeñitos, oye, tienen una capacidad de comprensión y entendimiento genial y todos, si logramos compilar todos los videos, nos damos cuenta que ellos pueden explicarlo de manera muy sencilla. Pueden salir de esta generación que viene visitando esta expoferia y que además ha generado muchísima expectativa los próximos especialistas en el área en el país. Busca esta expoferia conectar a los más pequeños y adolescentes con esas áreas de interés económica del país. Sí, justamente la expoferia también contempla un área de orientación vocacional donde estamos ofertando no solamente
solamente la Universidad del Turismo, la Universidad Nacional de Turismo, también tenemos la participación de la Universidad Francisco de Miranda en la área del agro y por supuesto nuestra Universidad de los Hidrocarburos, mostrando todo lo que es la oferta y la parrilla que tenemos en este sector. Entonces han salido muchísimos estudiantes con mucho interés de participar y creo que definitivamente sí, la respuesta es sí, vamos a tener mucha gente trabajando en esas áreas. ¿Y qué cree, y allí lo va a tener porque va con el área de educación, qué considera usted se debe fortalecer en materia educativa para formar a nuestros jóvenes en estas áreas? Fíjate que creo que lo hemos venido trabajando, el Ministerio de Educación lo ha reforzado y desde nuestro presidente y vicepresidenta ejecutiva de la República sí han hecho énfasis, es más la capacidad de análisis de nuestros niños y jóvenes. Nuestros niños y jóvenes son de verdad muy críticos y definitivamente es lo que necesitamos, personas pensantes que puedan de verdad cuestionar las cosas y más allá de eso proyectar cómo se ven ellos en el futuro. Ahora, debido al éxito que se ha tenido en esta expo durante estos días, ¿hay posibilidades de trasladarla a otros estados del país? Fíjese que el anuncio que hacía nuestro presidente era justamente eso, que la expo no solo quedaba en Caracas, sino que próximamente va a ser trasladada a los demás estados de Venezuela, de manera que los demás niños también tengan la oportunidad de disfrutar de este evento. Ahora, la incorporación de la inteligencia artificial en esta expoferia y la participación de los más pequeños también con ese tipo de actividades. Mira, definitivamente la inteligencia artificial y especialmente en esta época es un segmento que no podía quedar por fuera. Gema, que es nuestra mascota y quien es la protagonista de esa inteligencia artificial, nos responde las preguntas, las que queramos, en los diferentes áreas que contempla la expo. Y bueno, creo que los niños, esa interacción con esa inteligencia artificial ha sido muy nutritiva porque además lo hacen un lenguaje sencillo, práctico y de sencilla comprensión para los chicos. ¿Cuáles son los retos en materia de hidrocarburos y relacionados a la formación, llevándolo a la actividad que se desarrolla acá en este 2025? Mira, creo que un poco los retos es poder alcanzar absolutamente todos los sectores de escuelas y colegios, porque realmente ha habido muchísimo interés, la participación ha sido masiva y bueno, todos los días recibimos colegios o incluso representantes que me dicen o le dicen a los compañeros, mira, ¿cómo hacemos para participar? ¿Cómo nos involucran a nosotros también? Entonces, ¿Y cuál es la dinámica, viceministra, para participar los días que quedan de esas instituciones? Hemos estado haciendo el enlace siempre de la mano con nuestro Ministerio de Educación, él es el que ha estado organizando todos los colegios y todos los liceos, a las personas que se nos acercan, les damos el contacto para que hagan su enlace a través de el Ministerio de Educación y bueno, han sido incorporados afortunadamente y están disfrutando de esta expo. La invitación, viceministra, para que aquellos que no han visitado esta expo puedan en los próximos días visitarla. Bueno, la invitación es a que todos nos acompañen, vamos a estar aquí hasta el día 30 de marzo, domingo 30 de marzo. Les recordamos que el sábado y domingo estamos abiertos al público desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De lunes a viernes atendemos colegios y bueno, por favor, vamos a disfrutar de este espectáculo que está hecho para toda la familia. Muchísimas gracias por acompañarnos, por conversar con nosotros, la viceministra de Petróleo, Paula Henao, compartiendo con nosotros en el programa Al Aire, que se vino hasta acá, hasta esta expoferia Niñas y Niños Productivos 2025 desde el Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar en La Carlota. Al Aire fue una presentación de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora IAEL. Acreditamos saberes de alta calidad. En Portuguesa, Acarigua produce y crece. CanTV, conectamos vidas para crear futuros. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas. Somos Mérida, capital de la aventura. Únete a la fibra óptica de Thundernet y disfruta del internet más rápido y sólido de Venezuela. Thundernet, tu internet productiva. Estado Sucre, tu destino seguro.